En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española encontramos dos definiciones de bienestar. La primera como el conjunto de condiciones necesarias para vivir bien, y la segunda como el estado de las personas cuyas condiciones físicas y mentales les proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. Si intentamos sintetizar estas dos descripciones en una definición relativamente aglutinante, podríamos afirmar que el bienestar es un estado de equilibrio dinámico entre el mundo objetivo, las condiciones materiales, y el mundo subjetivo, la conexión entre la mente y el cuerpo. A lo largo de la historia, muchos discursos han buscado mediar la relación entre la subjetividad y las circunstancias sociales u objetivas para devolvernos un sentido de dirección en la vida. La religión judeocristiana, por ejemplo, prometía la salvación en el más allá a través del sacrificio de los deseos y la buena conciencia. Más tarde, el concepto de nación surgiría en oposición al mundo divinamente ordenado y se consolidaría gracias a la apelación de la afectividad, esto es, con fraternidad, solidaridad, igualdad, entre sus miembros, generando un vínculo libidinal que fundamentó su estar en comunidad y la consecuente formación de un Estado que entendió el bienestar como un componente esencial que debía ser organizado a través de la prestación de servicios básicos a sus ciudadanos. Ahora bien, hoy por hoy, en un mundo secularizado, postnacional y económicamente globalizado, las cosas han cambiado drásticamente. El sentimiento de pertenencia a un proyecto que trasciende a las individuales se evaporó. El ideal sacrificial de la religión dejó hace mucho de ser convincente y el colectivismo nacionalista ha sido reemplazado por la lógica del individualismo consumista, es decir, la de ser para uno mismo, por sí mismo y para gozar uno mismo. En este contexto florecen discursos médicos, psicológicos, estéticos, incluso deportivos, entre muchos otros, sobre el bienestar. No obstante, la mayoría de estos pensamientos de corte progresista no presentan alternativas para las preguntas existenciales humanas. Frente a la desorientación imperante, muchos se sienten abrumados y buscan refugio en el regreso a los nacionalismos e incluso a la intolerancia religiosa. Paralelamente, en sociedades postcoloniales como son la colombiana y la peruana, de donde yo provengo, por ejemplo, en las que el tiempo es denso y es heterogéneo, lo característico es la sorprendente coexistencia y articulación entre lo globalizado y lo más tradicional. Es así que en las experiencias cotidianas de muchas personas se condensan momentos históricos disímiles, desde la presencia del imaginario neoliberal individualista hasta la plena vigencia de tradiciones milenarias en las que crecientemente el mundo occidentalizado está creyendo encontrar una espiritualidad alternativa y reconciliada con valores comunitarios y la naturaleza. Dicho todo esto, lo que me propongo a lo largo de la presente ponencia es explorar o reconocer tres caminos posibles hacia el bienestar, entendido, como ya dije o como dije anteriormente, como un estado de equilibrio dinámico entre el mundo objetivo y el mundo subjetivo, digamos, caminos del bienestar que coexisten en el mundo contemporáneo. El de la industria del bienestar en el capitalismo cognitivo, el del psicoanálisis y la ética de la autorreflexión, y finalmente el de la ayahuasca y el reencuentro con una espiritualidad milenaria. Cada uno de estos discursos propone una relación específica en términos de mayor o menor adaptación entre la mente y el mundo y se apoya en más o menos medida en el uso de psicotrópicos. Entonces comenzamos con el primer capítulo, que es un poco la idea de la industria del bienestar en el capitalismo cognitivo. No sé si, bueno, vamos poco a poco, de repente cada vez que termino una sección paro un ratito y pregunto si tienen alguna pregunta o algún comentario. La industria del bienestar en el capitalismo cognitivo. Sin duda, estamos viviendo en un periodo en que una lógica económica domina el imaginario social en todos sus niveles. El sentido común no es que tan solo no hay una alternativa viable al capitalismo, sino que todo en la sociedad, incluso aquello que antes solíamos considerar sagrado, debe manejarse como un negocio. Es justamente en el contexto de este imaginario mercantilista global que la noción de bienestar ha surgido como una categoría de análisis político-económico para devenir más tarde en una poderosa industria que está destinada a la fabricación masiva de una subjetividad sobreadaptada al sistema e incluso dispuesta a autoexplotarse. En su artículo La economía política de la infelicidad, el sociólogo inglés William Davies plantea que la mercantilización de la noción de bienestar es un fenómeno relativamente reciente.
resultado de la naturaleza inmaterial del trabajo en el capitalismo postindustrial occidental, también conocido como capitalismo cognitivo. La hipótesis de Davis es que en la medida que el trabajo se ha vuelto más inmaterial, las enfermedades psicológicas se han convertido en la forma más común de incapacidad y por tanto en una amenaza directa a la economía. Esto habría llevado a que en los últimos años la mente y sus malestares estén siendo sometidos a un escrutinio sin precedentes. La noción de bienestar, según Williams, proporcionaría el paradigma político por el cual la mente puede ser calificada como un recurso económico. Haciendo uso de la metáfora de capital humano, el capitalismo cognitivo trata la mente como análoga a un capital fijo, casi como una maquinaria, sometiéndola a diversos análisis de eficiencia y de productividad. Si bien muchos podrían objetar que la tesis de Williams, argumentando que el sufrimiento psíquico es la psicopatología de una clase virtual y privilegiada, y que el capitalismo cognitivo además representa solo una pequeña porción del empleo en términos cuantitativos a nivel mundial, no se puede negar que gradualmente se está convirtiendo en la forma hegemónica de mano de obra. Y es que, luego de haber sometido la totalidad del espacio del territorio planetario, el capitalismo parece haber alcanzado un punto de inflexión a partir del cual ha redirigido toda su energía hacia la conquista del mundo interior, la subjetividad o el espacio de la mente. En Geopolítica del Chuleo, un texto de la psicoanalista y curadora brasileña Soli Rolnik, ella da cuenta de este proceso de una perspectiva histórica. Rolnik dice que el capitalismo cognitivo o cultural fue inventado como salida a la crisis provocada por los movimientos contraculturales de los años 60 y 70, logrando incorporar los modos de resistencia que estos movimientos inventaron, en especial la potencia de creación, para ponerle al servicio del poder. Sin embargo, este sistema político-económico nos somete a una serie de profundas contradicciones. En la medida que la exigencia de entusiasmo y energía aumentan, las políticas neoliberales destruyen todas las condiciones de seguridad y soporte social, instaurando un ambiente de precariedad y competencia. De esta forma, y como nos recuerda la feminista Silvia Federici, las luchas de los años 60 y 70 no solo dieron lugar al capitalismo cognitivo, sino que paralelamente demostraron a la clase capitalista que la inversión en la reproducción de la fuerza de trabajo no implicaba necesariamente una mayor productividad. Desde entonces, el modelo social democrático de redistribución y equilibrio, que mencioné un poco al inicio de la potencia, la idea de Estado como benefactor, distribuyendo servicios a sus ciudadanos, ha sido completamente desmantelada, y la inversión en servicios públicos como salud, educación, se redujo para más tarde convertirse en servicios privados por los que los ciudadanos debemos pagar. La ausencia de políticas de bienestar y un mandato compulsivo al éxito como única fuente imaginable de satisfacción configuran como estructura de sentimiento de la época un estado de omnipotencia y humanía colectiva en la que los afectos, entre comillas, positivos son promovidos como los únicos estados de ánimos deseados, mientras un conjunto importante de emociones humanas como la tristeza, la vergüenza, la rabia, entre otras, son invisibilizadas e incluso socialmente castigadas. Como corolario, no solo muchos de los recursos psicológicos contemporáneos están orientados a generar subjetividades productivas y sobreadaptadas al sistema. Este es el caso, por ejemplo, de las terapias cognitivas y más reciente de las terapias cognitivas en casos de crisis, que son intervenciones como casi fugaces de 2 o 3 sesiones en las que se pretende que el paciente debería solucionar su problema, sino que lo que más preocupa además de esto es que el desarrollo de la industria farmacológica sigue esta misma premisa. En efecto, una poderosa alianza entre los formadores de políticas económicas y los profesionales de la salud está generando un nuevo consenso en el que el aspecto psicológico o inmaterial del trabajo y la enfermedad requieren de gobierno y optimización, al mismo tiempo que se hace opaca la desregulación del mercado que permite a la industria aumentar los niveles de explotación de su fuerza laboral. En ese sentido, la ideología del bienestar detectada por Williams es también una ideología del aislamiento. Es decir, si estamos enfermos, tristes o agotados, el problema no es de la economía ni de un desequilibrio estructural, sino de una mala adaptación individual y requiere, por tanto, una respuesta individual. Esta crítica, sorprendentemente, no viene del mundo fuera de la psiquiatría, sino que es algo que ha sido denunciado incluso, digamos, desde el mismo mundo de la psiquiatría. Alan Frances tiene un libro que es el exdirector
del grupo de trabajo del DSM. El DSM es una suerte de Biblia para los psiquiatras donde están, digamos, categorizados todos los trastornos psiquiátricos. Él se encargó del DSM-4 y ha hecho críticas muy fuertes al DSM-5, que es la nueva versión que data del 2013. Y afirma, básicamente, que el DSM-5 permite que emociones humanas normales puedan ser rápidamente etiquetadas como producto de algún tipo de desregulación del estado de ánimo y ser tratadas innecesariamente con medicamentos. A la base de este giro está la teoría del desequilibrio químico, que entiende que los trastornos mentales son el resultado de desviaciones del funcionamiento biológico normal, potencialmente identificable. Lo cierto es que mientras la teoría del desequilibrio químico era aplicada a un grupo relativamente limitado de trastornos mentales, en los últimos años, gracias a la actividad de la industria farmacéutica y la publicidad que hay alrededor de la misma, se ha extendido a la mayor parte del cuerpo social. Así, las campañas de concientización sobre enfermedades mentales, entre las que podemos encontrar para la depresión, la ansiedad, el estrés, el déficit de atención, la hiperactividad, entre muchísimas otras, todas estas campañas financiadas por las farmacéuticas crean la impresión de que la base bioquímica de los trastornos psiquiátricos está bien establecida, aumentando significativamente el número de personas que se medican y que se definen a sí mismas como padeciendo de trastornos mentales. En Realismo Capitalista, Mark Fisher plantea que culpar al cerebro de las enfermedades mentales es estrictamente proporcional a despolitizar la información, la enfermedad, perdón. Entender la enfermedad mental como un problema individual tiene enormes beneficios para el capitalismo, afirma el autor. En primer lugar, porque refuerza la individuación atomista, que incapacita al sujeto para cualquier tipo de acción colectiva, y en segundo lugar, porque proporciona un mercado enormemente lucrativo para las multinacionales farmacéuticas. Si las personas están permanentemente preocupadas por su salud mental, serán menos capaces de desafiar las condiciones sociales y luchar por valores alternativos. La aplicación de la teoría del desequilibrio químico por la industria farmacéutica, por tanto, no solamente ayuda a ampliar los mercados para los psicofármacos, sino que también genera las condiciones para que las políticas neoliberales puedan prosperar y que se vea reducida la resistencia a las mismas. Aún peor, como ya hemos mencionado, dan lugar a una subjetividad domesticada e hiperflexible, dispuesta a autoexplotarse con la esperanza de participar del delirio de omnipotencia que nos propone el capitalismo. Entonces, esta es un poco, digamos, el primer esquema o el primer paradigma en base al cual se define la salud mental o el bienestar, en realidad que, digamos, este concepto más complejo, ¿no?, que habla sobre la relación entre, digamos, el mundo interno y el mundo externo, las condiciones materiales. Ese es el, digamos, paradigma hegemónico, ¿no? Es, digamos, lo que recibimos todo el tiempo en la publicidad, en los discursos, no solamente psicológicos, sino en otros tipos de discursos, en la televisión, en la publicidad, en fin. La pregunta sería, ¿no?, la pregunta que deviene un poco después de haber, de alguna forma, resumido el estado de la cuestión es que si admitimos que la mente y sus malestares son un sitio primario de control, ahora que se han convertido en una suerte de epidemia, ¿no?, porque partimos de la idea de que la enfermedad psicológica se está convirtiendo en una epidemia en el capitalismo cognitivo, ¿acaso también no podrían ser un lugar de resistencia política? Y si ese es el caso, ¿desde qué marco podemos pensar o imaginar maneras de hacer retroceder la colonización de nuestras mentes y subvertir la forma en que nuestros afectos son sobrecodificados y explotados por intereses corporativos? Un poco para responder esta pregunta es que voy a presentar otros dos, digamos, discursos o visiones de lo que son el bienestar, que están presentes también en el mundo contemporáneo y son posibilidades, digamos, abiertas. El primero es el del psicoanálisis y el compromiso con la autorreflexividad. A diferencia de la tendencia hegemónica en la psiquiatría contemporánea, el psicoanálisis no entiende el síntoma o el malestar psicológico como algo a eliminar, sino como la manifestación de un conflicto interno que debe ser comprendido. El síntoma es desde la perspectiva psicoanalítica una formación de compromiso, es decir, una producción que deforma contenidos inconscientes para burlar la barrera de la represión, transformándolo en el mejor compromiso posible entre la satisfacción de un deseo inconsciente y las exigencias defensivas.
Según Freud, los síntomas neuróticos tienen un sentido que deriva de la historia del paciente. Se trataría de representaciones, que debido a su carácter sexual son reprimidas y transformadas en inaccesibles a las conciencias. Es decir, que no pueden ser formuladas a través de la palabra, lo cual las torna en patógenas. No obstante, es necesario que la represión fracase, produciéndose el retorno de lo reprimido. El deseo inconsciente busca expresarse y ser reconocido, pero solo lo logra mediante una transacción con las fuerzas represoras, abriéndose camino a la conciencia de una manera disfrazada, simbólica o sustitutiva. Al definir el inconsciente como el objeto de estudio del psicoanálisis, Freud generó un descentramiento radical del individuo con respecto al saber sobre sí mismo, subvirtiendo la noción de sujeto vigente en la filosofía y la psicología de la conciencia de su época. El sujeto freudiano es entonces el sujeto del inconsciente, del deseo que él mismo desconoce. Se trata, pues, de una subjetividad precaria, contradictoria y en proceso, que constantemente se reconstituye en el discurso. La epistemología del psicoanálisis está basada en la escucha. La palabra del analizando conducirá a las relaciones significativas que lo constituyen como sujeto a un deseo inconsciente. El analista escucha con solo dos herramientas, su deseo de curar y la atención libre total. En el contexto de la sesión analítica y protegido por el encuadre, el paciente transfiere o reedita sobre la figura del terapeuta formas de vincularse que provienen del pasado. La transferencia se convierte en la vía a través del cual el analista accede al inconsciente del paciente. Poco a poco, y haciendo uso de su propia contratransferencia frente a los contenidos que el paciente proyecta, el analista irá devolviendo, a través de intervenciones muy simples hasta interpretaciones que de alguna forma buscan conectar el pasado con el presente, aspectos de sí mismo que el analizando es incapaz de ver. En líneas generales, lo que busca toda psicoterapia de corte psicoanalítico es el insight, es decir, que el paciente pueda llegar a la comprensión de sus conflictos en asociación con una vivencia afectiva. Ahora bien, es importante reconocer que el día de hoy los desarrollos teóricos y prácticos del psicoanálisis son tan disímiles que no hay posibilidad de centralizarlos. En su libro Political Freud, el historiador Eli Zaretsky afirma que el psicoanálisis funcionó simultáneamente en tres niveles: como una teoría de la mente, como un nuevo paradigma para la interpretación cultural y finalmente como un compromiso ético con la interreflexividad. Durante los 70, dice Zaretsky, el psicoanálisis había perdido su lugar privilegiado en varias de estas áreas. Así, la teoría de la mente dio lugar a la neurociencia y su aproximación a la cultura encontró lugar en las universidades en forma de los estudios culturales y de género. No obstante, el compromiso ético con la autorreflexión ha permanecido como algo muy propio a la disciplina y a la práctica clínica psicoanalítica. Así, el objetivo del análisis no es la internalización de ningún valor en específico, sino más bien de la actitud analítica en sí misma. Esto es, la capacidad de analizar nuestros aspectos en conflicto sin juzgarlos. Este giro hacia adentro, o en otras palabras, hacia la autorreflexividad, representó una intensificación del interés por las emociones, los sentimientos y los afectos como objetos de investigación científica, interrogando los binarios o dualismos como razón-emoción, interior-exterior, público-privado, masculino-femenino, sobre los cuales se ha construido el pensamiento científico moderno. Sea como fuere, la apuesta del psicoanálisis es que de la capacidad de elaboración de la experiencia inconsciente surja una nueva responsabilidad moral. Donde estuvo el ello estará el yo, afirmaba Freud. El análisis es interminable y los conflictos nunca desaparecen. El proceso de ir construyendo un saber sobre sí mismo es largo y penoso. Además, no existe resolución armoniosa entre la cultura y el sujeto deseante. El malestar es inherente a toda forma de vida cultural. Trabajar, amar y sonreír es lo que para Freud define una buena vida. El bienestar reside entonces en lograr una suerte de infelicidad común. O dicho de otro modo, en ubicar nuestro deseo inconsciente e identificarnos con nuestros síntomas para recuperarlos desde un proyecto que nos permita habitar el mundo. Entonces, digamos, son dos visiones bastante contrapuestas, ¿no? Porque mientras lo que nos ofrece la industria del bienestar, digamos, como hegemónica, es eliminar o deshacernos el dolor, la apuesta del psicoanálisis pasa más bien por comprender el dolor psíquico, ¿no? Y encontrar, digamos, identificar nuestro dolor psíquico, que generalmente es nuestro síntoma y nuestro deseo inconsciente, ¿no? Y desde ahí buscar cierto tipo de balance entre el mundo interior y el mundo exterior, ¿no?
El tercer, digamos, paradigma o el tercer modelo acerca de bienestar que quiero presentar es el del el ayahuasca y el reencuentro con una espiritualidad, podríamos decir, como milenaria o alguna espiritualidad taminista. Como peruana puedo decir, por ejemplo, que el ayahuasca ha sido una presencia constante en mi vida. Conozco muchísima gente que la ha hecho y yo no la he hecho, ¿no? Pero creo que también, como decía al inicio de la ponencia, ¿no? Cuando uno vive en sociedades postcoloniales donde el tiempo es denso, es heterogéneo, donde conviven, digamos, muchos tiempos. Entonces, me imagino que también sucede en Colombia, ¿no? Es uno de los, digamos, paradigmas sobre el bienestar que están presentes y que tienen lugar dentro de la esfera social. En fin, comienzo un poco a leer esta última parte. Ayahuasca es una palabra quechua que deriva de las raíces aya, que significa alma o muerto, y huasca, que significa soga o liana. Por tanto, se traduce al español como soga de las almas o liana de los muertos. Su uso es extendido y milenario a lo largo de casi todas las culturas indígenas asentadas en la cuenca amazónica de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil. Además, en las últimas décadas ha iniciado su internacionalización, gracias tanto a la expansión de su uso medicinal o terapéutico, como una serie de cultos religiosos que están basados en el Brasil y que están constituidos alrededor de la ingesta regular de ayahuasca. La ayahuasca es un potente psicotrópico que resulta de una prolongada cocción de al menos 2 plantas amazónicas. La ayahuasca, que es una liana, y las hojas de un arbusto conocido como chacruna. Al tener como principio activo el DTM, desde una perspectiva exclusivamente farmacológica, la chacruna es lo que produce los efectos de ampliación de conciencia. Sin embargo, tanto la chacruna como la ayahuasca por separado tienen escaso efecto psicotrópico. Hoy hay evidencias de que el DTM vendría a ser una sustancia endógena de nuestro organismo, es decir, que se produciría de forma natural en el cuerpo de todos los seres humanos y cumpliría un rol fundamental en la visualización de sueños, experiencias místicas y estados cercanos a la muerte. El DTM está considerado como uno de los enteógenos más potentes que existen. Enteógenos es una palabra que se ha acuñado de alguna forma para diferenciar el poder de algunas plantas, digamos, no el poder, sino los efectos de algunas plantas medicinales con respecto a la palabra alucinógeno, que está, digamos, que es vista como peyorativa, y psicodélico, que está vista muy asociada, o está muy asociada a, digamos, la contracultura de los 60. Pero bueno, a pesar de ser uno de los enteógenos más potentes que existen, también está incluida en la lista de sustancias internacionalmente controladas. Por ello, pese a que el uso de plantas con propiedades enteógenas tiene un largo historial como instrumento para la exploración de la psique humana, casi toda la investigación científica y académica alrededor de las mismas se paralizó durante los últimos 30 años debido a las políticas norteamericanas de prohibicionismo. Una de las principales características del curanderismo con ayahuasca es el de pertenecer a una cosmología, comprensión del universo, dentro de la cual se reconoce una multiplicidad de espíritus y fuerzas que interfieren activamente en el desenvolvimiento de nuestras vidas. Volver a la maloca es el término que los pueblos indígenas de la Amazonía, agrupados en la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, como se llaman estos pueblos indígenas, COICA, han acuñado para dar cuenta de su forma de entender el bienestar. Volver a la maloca significa para ellos recuperar el saber ancestral y la relación armoniosa, con el medio. Entender que no somos seres individuales, sino colectivos, viviendo en un tiempo circular donde el futuro siempre está atrás y el presente y el pasado delante de nosotros, con las enseñanzas y las lecciones individuales y colectivas de un proceso de vida inmemorial. En este contexto, el ritual de ayahuasca juega un rol fundamental, pues funciona como una puerta de entrada para retomar la relación sagrada con estas fuerzas elementales. Se trata de un proceso curativo de reintegración del paciente hacia una realidad más grande, que toma lugar dentro de un proceso holístico en el que se reconocen y honran plenamente las diferentes dimensiones de la realidad. Si bien es la planta la que cura y la que enseña, la función del maestro, médico tradicional, curandero ayahuasquero o chamán, se le puede decir de todas estas maneras,
Es muy importante, pues facilita las condiciones para que el contacto íntimo y profundo entre el espíritu de la medicina y el paciente puedan darse. Para ello, su herramienta son los sícaros. Son cantos que introducen al paciente a la experiencia de la ayahuasca y que también lo traen de vuelta. Más allá del ícaro, ¿no?, que es esta especie de canto, el chamán no dice mucho, ¿no? Digamos, a diferencia del psicoterapeuta, de orientación psicoanalítica o del psicoanalista, no hay intentos explicativos, no hay cierres ni conclusiones. La experiencia con ayahuasca tiende a subrayar el hecho de estar vivo. Su objetivo es devolver el equilibrio al paciente al poner a andar algo que estaba trabado. En este proceso, la purga es muy importante. La limpieza de la ayahuasca es integral y permite depurar los sentimientos negativos almacenados tanto en el cuerpo como en la mente. En las experiencias con la ayahuasca, digamos, he conversado con mucha gente para esto, incluso con un chamán peruano bastante conocido que se llama Ragua, joven pero bastante conocido, que se llama Ragua Muñoz, y al que agradezco por todo el material que me ha dado. Lo que me dice es que hay momentos físicos de pura sensibilidad y momentos de lucidez extraordinaria que curan y que llevan al autoconocimiento. Frente a la psicoterapia, que es un proceso de largo plazo, la ayahuasca te permite ver todo en una sola sesión, que es lo que Ragua me decía. Además, la palabra cumple un rol mucho menos importante. Incluso no se experimenta como necesaria. Hay una comprensión natural de que no hace falta recordar ni entender, que la sanación no pasa por recordar lo que se experimentó, sino que radica más bien en la experiencia misma de lo acontecido. En Antípodas de la mente, Benny Shannon plantea que todas las funciones mentales que asociamos con la condición humana, incluida la memoria, la imaginación, el lenguaje, entre otras, habrían surgido de las primeras interacciones con plantas enteógenas. Shannon sugiere que los efectos alucinógenos que producen las plantas enteógenas, que en estos efectos alucinógenos podemos rastrear el origen de todas las culturas y las religiones, por lo que habrían sido agentes determinantes para nuestro salto evolutivo. Actualmente, además, muchos de los adeptos de la ayahuasca defienden que esta planta medicinal podría convertirse en una influencia catalítica en el cambio de conciencia del medio ambiente global. Y los pueblos indígenas que forman parte del COICA están más conscientes que nunca que la supresión del uso de plantas psicoactivas es un asunto de derechos civiles y que su restricción es la represión de una sensibilidad religiosa legítima basada en las relaciones entre hombres y plantas que tenían lugar mucho antes del advenimiento de la modernidad. Las estructuras del poder económico, eclesiástico, judicial y político del mundo, entre comillas, occidental, civilizado, perciben tales mensajes como una amenaza, hecho que se evidencia en los constantes atropellos a los que son sometidos los pueblos indígenas y los esfuerzos para prohibir el uso ritual de la ayahuasca y otras plantas sagradas. No sé cuál es la situación de la ayahuasca en Colombia, creo que ustedes le dicen yagé, me parece, ¿no? En todo caso, en el Perú ha sido recientemente nombrada el ritual, no solamente la planta, como patrimonio cultural de la nación, ¿no? El ritual, los ícaros, el contexto, todo es patrimonio cultural de la nación. Y también otra cosa que está sucediendo y que es bastante nueva es que hasta hace poco la ayahuasca siempre se había encontrado en el Perú en su estado completamente natural. Digamos que los chamanes simplemente tenían que ir a la selva para encontrar la planta de la ayahuasca. Lo que sucede un tiempo a esta parte es que la ayahuasca ya no se está encontrando, digamos, en su estado natural. Y, digamos, un nuevo reto es qué va a suceder cuando la ayahuasca tenga que plantarse, ¿no? Como cualquier otra droga, ¿no? O sea, cuáles van a ser los cambios en la práctica misma, ¿no? Bueno, para finalizar un poco, quiero leer unas conclusiones que son definitivamente provisionales, porque estoy bastante consciente que he articulado o he tratado de reunir 3 paradigmas sobre el bienestar que son muy, muy disímiles los unos, son muy diferentes los unos a los otros. Como les decía, a lo largo de la ponencia he presentado 3 modelos, que aunque son muy disímiles, paradójicamente conviven en el mundo contemporáneo. El modelo hegemónico, sin duda, es el de la ontología de los negocios del capitalismo. Desde esta perspectiva, el bienestar estaría en la sumisión completa de la mente al mundo, lo que en este caso significa adaptarse al sistema capitalista y ser lo más competitivo posible. Dicha ideología se ha cristalizado en las últimas décadas en una nueva forma de vida que combina una productividad desenfrenada con una precariedad generalizada
y que se ha impuesto como violencia como el nuevo status quo. En este marco, la psicotropificación actúa como un potente programa de control social amparado por la industria farmacológica. Si bien hay que reconocer que la medicación ha aliviado el sufrimiento de muchos, el problema es que elimina la capacidad de regular independientemente las emociones y la libertad de sobreponerse o no a estas. Es decir, nos impide tanto asumir que el dolor es parte fundamental de la experiencia humana, como experimentar la gama completa de sentimientos necesarios para lograr el duelo. Por otro lado, como alternativas a este discurso, he presentado dos formas distintas de entender el bienestar. La del psicoanálisis y la del ingesta ritual de la ayahuasca. Actualmente, ambos constituyen discursos subordinados por ser considerados como conocimientos ingenuos, ¿no? O naif, que vendría a ser un poco el caso de la ayahuasca, o que se encuentran por debajo del nivel de cientificidad requerido, que es un poco el caso del psicoanálisis. No digo que yo piense eso, sino que así es como se les ve desde un discurso científico, ¿no? Sin embargo, no solamente son prácticas, sin embargo, para mí su valor es que no solamente son prácticas reflexivas y críticas frente a lo que se nos aparece como el orden natural de las cosas, sino que de alguna forma, y paradójicamente también, confluyen en sus objetivos a largo plazo. Así, tanto el psicoanálisis como el uso ritual de la ayahuasca nos recuerdan que no somos seres autónomos, sino de que dependemos de la mirada, el reconocimiento y el cuidado de otro para experimentarnos plenamente como sujetos. Además, evocan una conexión entre la subjetividad y las instituciones más amplias que organizan el ámbito social, desprivatizando y despersonalizando estados afectivos tóxicos. Finalmente, representan la identificación de una búsqueda única e inalienable, orientada hacia un mayor autoconocimiento y encontrar respuestas originales o propias para una serie de interrogantes que atraviesan la experiencia humana. Lo que anima tal búsqueda no solamente es aliviar o eliminar el dolor, sino también la emoción por el autodescubrimiento. Sea cual fuere el camino que escojamos, queda claro que la libertad no es la condición original, sino es el resultado de la lucha contra la violencia simbólica que nos reduce a la condición de instrumentos o piezas de una maquinaria. Como afirma la psicoanalista y curadora Sueli Rolnik, la salud tiene que ver con la afirmación de la vida como fuerza creadora, con su potencia de expansión, lo que depende de un modo estético de apreciación del mundo. Se trata de lo contrario de una relación de complacencia sumisa, marcada por la disociación de sensaciones y por la desactivación de la ensoñación. Tiene que ver más bien con la experiencia de participar en la construcción de la existencia, lo que da sentido al hecho de vivir y promueve un sentimiento de que la vida vale la pena ser vivida. Bueno, muchas gracias.